Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor Ramos y con mi persona están llevando el curso del área de Historia del Perú. Pues bueno, chicos, hoy vamos a empezar con un bonito tema hablando acerca de la escultura. Pues primero tenemos que ver cómo surgieron las culturas. Anteriormente ya hemos hablado sobre Caral, ¿sí? Hemos hablado sobre los primeros pobladores y que ahora se va a reflejar como estructura lo que viene a ser las culturas. Pues la cultura va a empezar primero como altas culturas. Se le va a denominar aquellas que han elevado el complejo de nivel de desarrollo de organización, expresadas donde se van a manifestar, ¿de acuerdo, chicos? Con lo que viene a ser la organización política, social, económica, religiosa y la parte cultural, ¿ya? Pues esto nos va a llevar a cabo a una periodización. ¿Qué quiere decir esto? En donde se va a dividir, ¿sí? Según el norteamericano John Rodwell, ¿sí? Es arqueólogo. Esto va a estar embosado en lo cual horizontes culturales y periodos intermedios. Pero aquí llamamos horizontes culturales, pues estos horizontes culturales es el periodo de la alta civilización donde se es caracterizado por el surgimiento de estados panperuanos. ¿Qué quiere decir? Se va a darse en la mayoría de territorios peruanos. Y en base a lo que viene a ser periodos intermedios, quiere decir que es el periodo en el cual produce una diversificación, ¿sí? De las culturas panandinas. O sea, es una desintegración, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y con ello ya estamos, ese paso es importante para saber qué son horizontes culturales y periodos intermedios. Pues en sí, ya la práctica es que los horizontes culturales se van a reflejar en sociedades grandes e invasiones por todo el territorio. Y periodos intermedios son que el decaimiento de estas sociedades produce pequeñas aldeas en donde cual se va a desarrollar una determinada cultura. En sí, esas son las respuestas. Pues bueno, vamos a ver la división de la historia en el Perú, pero en base a las culturas, ¿de acuerdo? Pues la parte horizonte, como te había manifestado, son las culturas principales que se desarrollaron en el Perú, los que tuvieron más expansión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el horizonte temprano tenemos a Chavín, en el horizonte medio tenemos a Huari y en el horizonte tardío tenemos a el Tahuantinsuyo. Pues de ello, cuando decae Chavín, aparecen otras culturas, como por ejemplo Paracas. Y de ello, de Chavín también se va a deslizar otras culturas y empieza el intermedio temprano. Pues ahí va a aparecer Nazca, Moche, Lima, Tiahuanaco, Recuay, Huarpa, que posteriormente va a surgir un nuevo imperio, ¿sí? El horizonte medio que viene a estar representado por la cultura Wari. Y cuando decae Wari, empieza el intermedio tardío. Pues si el intermedio tardío también va a surgir nuevas culturas como Chimú, Chincha, Chanca, Chachas, Quechuas, Sicán. Y cuando se da la potencialización de los incas, surge un nuevo imperio, que viene a ser el horizonte tardío, ¿de acuerdo? El Tahuantinsuyo. Entonces con ello ya estamos llevando lo que viene a ser la división de la historia, ¿de acuerdo, niños? Entonces vamos a pasar ya a la primera cultura o el primer horizonte temprano. Está reflejado ¿por qué? Por la cultura chavín. Pues esta cultura chavín va a abarcar una cronología desde 1300 años antes de Cristo a los 300 años, ¿sí? Antes de Cristo aproximadamente, ¿de acuerdo? Pues su ubicación se va a reflejar, pues se refleja en lo que viene a ser
el callejón de Conchucos, a orillas del río Mosca. Pues vamos a observar dónde está. Acá está Chavín en este triángulo rojo. Pues podemos apreciar el río de qué? Pachesa y el río Mosna. ¿De acuerdo? Y él se va a encontrar entre el medio de estos dos ríos. ¿De acuerdo? Exactamente está ubicado ya en el departamento de Ancash, provincia de Huari, a una altura de 3.137 metros sobre el nivel del mar. Exactamente en la región Quechua. Pues continuamos. Pues Chavín va a tener una extensión, ¿sí? De acuerdo, por el sur va a llegar hasta el Río Grande. Vamos a poner acá, Río Grande, que pertenece a Ica, ¿sí? Y también va a llegar hasta Ayacucho y Purímac. Esto es por el sur. A ver, vamos a mostrar acá. Por el sur, ¿de acuerdo? Ahora bien, por el norte va a llegar hasta el río Tumbes, ¿sí? Y hasta Cajamarca, ¿de acuerdo? Por el este va a llegar del río Marañón hasta, ¿sí? Las naciones de los Guaya, ¿de acuerdo? Que se va a encontrar por esta parte, ¿sí? Y que por el oeste va a limitar con la costa del norte y el océano Pacífico. Pues bueno, chicos, estamos viendo lo que viene a ser la ubicación, que es bastante extenso. Cuando te dicen ubicación, directamente te diriges a lo que viene a ser departamento de Ancash, provincia de Huari, ¿de acuerdo? Y cuando te dice su extensión es hasta qué territorios ocupó. ¿De acuerdo, niños? Espero que estés entendiendo. Pues pasamos a la siguiente parte, que viene a ser su sociedad. Pues la sociedad de estos chavines estaba conformada por sacerdotes, artesanos campesinos, guerreros y también campesinos. Sus características, bueno, el sacerdote era el representante de los dioses, era la clase dominante. Los artesanos, campesinos y guerreros eran las clases oprimidas. Los campesinos eran las organizaciones en augios. ¿Qué quiere decir ello? Eran esclavos de tierra. Y los guerreros formaban la fuerza de represión al servicio de la clase dominante. Estamos hablando de los sacerdotes. ¿Por qué los guerreros estaban de fuerza de represión? Uno, por invasión, y otro para que la gente no se subleve, o sea, no se rebele. ¿De acuerdo? Pues pasamos también a la parte política. Pues la parte política de Chavín, uno de tipo de Estado, es teocrático. ¿Qué quiere decir con ello? Gobierna de una casta sacerdotal. ¿De acuerdo? Ahora también eran gobernados por reyes sacerdotes, ¿sí? A cargo de los centros ceremoniales, centro de dominación. ¿Y cuál era el objetivo de ello? Pues la religión, la parte ideológica. Ellos utilizaron como religión el arte y el ejército, ¿no? Para empezar ya a dominar a ellos. Y también intensificaron lo que viene a ser los cultos religiosos, que posteriormente vamos a ver quiénes fueron sus dioses. Pues bueno, chicos, en la parte económica, los chavines mostraban una economía bien básica, pues ellos se enfocaban en lo que viene a ser la agricultura, exactamente con el maíz. Pues utilizaban canales de irrigación, como el canal de Cumbemayo, ¿sí? También otro de los complementos económicos era la ganadería y la artesanía. Ahora, ellos utilizaron un fertilizante muy importante que hoy en día también están utilizando, que viene a ser el excremento de los animales, pero en ese entonces los chavines también utilizaban el excremento humano. Pues también destacaban en lo que viene a ser la agricultura los huachasques. ¿Qué quieren decir los huachasques? Estas chacras semi-hundidas, ¿sí? Estas chacras semi-hundidas que van a representar o van a dar su cultivo, ¿de acuerdo? Los sacerdotes pues controlaban los medios de producción,
¿sí? Los medios de producción. Y estos medios de producción eran los famosos canales, porque si ellos cerraban los canales, pues la persona no va a poder trabajar. Y la fuerza de trabajo era empleada por la tribu, ¿sí? Pues cultivaron, ¿qué es lo que cultivaron en ello? El maíz, la papa, la quinoa, el payar, el algodón, la yuca, el camote y otros productos más. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a su economía. Pues pasamos a lo que viene a ser su escultura. Pues su escultura de Chavín era de tipo lítico, o sea, utilizaban la piedra de granito, ¿de acuerdo? Estaba representada por ejemplo, el lanzón monolítico, la estela Raimondi, el obelisco de Tello, las cabezas clavas, la estrella de Yauya, la estela del cóndor, etc. Pues esto eran utilizados de carácter religioso. ¿Cuál era su finalidad? Pues su finalidad era la difusión ideológica de la dominación de estos dioses. Por ejemplo, aquí puedes ver, esto es el lanzo monolítico, posteriormente está la estela Raimondi, donde se refleja su dios principal, ¿de acuerdo? El dios Huiracocha. Después podemos ver el obelisco de Tello y las famosas cabezas clavas que adornan el templo de Chavín. ¿Ya? Pasamos al siguiente tema, a la siguiente parte, perdón, que viene a ser su arquitectura. Pues bueno, en su arquitectura ellos usaron ¿qué materiales? El adobe, ¿sí? El adobe de la costa y la piedra de la sierra. Pues su forma tiene esa espiral, pirámide, truncas, ¿de acuerdo? O sea, no tenía punta y tenía galerías subterráneas. Sus centros importantes fue el templo de Chavín, ¿no? En etapas en el temprano y en el tardío. Pues su decoración en sus paredes era de las cabezas clavas. Pues otros templos que tenían era Sechín, Epeta, Conturhuasi, Mocheque, ¿no? Y algunos como también Cerro Blanco, ¿de acuerdo? Y con ello vamos a ver acá el templo de Chavín, que viene a ser una de las partes centrales de esto. Cuando vivían ellos en el templo de Chavín, el sacerdote cuando pasaba el agua, ¿sí? Hacía un rugido como el jaguar. Esto nos va a permitir el aullamiento de las personas o curiosas que van a tener en este. Entonces, así pueda dominar a su pueblo. Pues pasamos a la parte de su religión. Pues en la parte de su religión podemos encontrar, ¿no? Como medio de dominación de control. Su importancia fue un centro cultista del Perú antiguo. Su divinidad, ¿sí? Era lo que viene a ser los rasgos felinos, antropomorfas, ¿de acuerdo? Su dios supremo era Huiracocha y sus dioses, también el dios principal, era el jaguar. Pero existía tres, ¿sí? Tres, o lo que viene a ser los dioses principales de la trilogía. Los dioses de la trilogía, uno era el jaguar, dos era el cóndor, también está el caimán y también está la serpiente. Pero la trilogía está conformada por el jaguar, cóndor y serpiente. ¿De acuerdo? Pues pasamos a la siguiente etapa, que viene a ser la parte su cerámica. Pues su cerámica de Chavín estaba basada en una base plana, ¿sí? En una base plana, si podemos ver ahí la parte de acá, base plana, globular, tiene forma de un globo, su color es monócromo. ¿Qué quiere decir monócromo? Utilizaba el negro, gris, marrón y el rojo, ¿de acuerdo? También se va a dar lo que viene a ser con asas. Toda la cerámica de Chavín son con asas y de forma embotellada. Finalidad es utilizarla en la parte ceremonial, o sea, estamos hablando en la religión. Esto su máxima representación viene a ser el huaco ceremonial de forma clásica.